Hola, bienvenido a Podcast Idelán Montería, un podcast donde hablamos del Señor y su palabra. Hechos 9, del verso 1 al verso 22. Un perseguidor perseguido. Relata este capítulo desde el verso 1 hasta el verso 19, el proceso de conversión de Saulo, aquel que había estado consintiendo en la muerte de Esteban. Dice el capítulo 9 que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó ante el sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para si encontraba gente del camino, y ese camino que aparece ahí con C mayúscula, refiriéndose obviamente a los seguidores de Cristo, él los pudiera traer preso a Jerusalén. Pero la historia es bien conocida. Yendo de camino a Damasco, llegando a Damasco, le rodeó una luz del cielo y cayó en tierra. No se sabe si él iba en alguna cabalgadura o iba a pie, pero sencillamente lo rodeó la luz, cayó en tierra, y la voz que le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este fariseo celoso de la ley perseguía a los cristianos, convencido de que ellos estaban equivocados, y tuvo un encuentro en el camino a Damasco con el Señor. Saulo ahí tiene una experiencia que transforma su vida. Esa luz que le cegó y la voz de Jesús hablándole: ¿por qué me persigues? Perseguir a los cristianos implica perseguir al mismo Dios. Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Se transforma ese encuentro de Saulo en una ceguera física. Queda él ciego, pero alguien podría pensar que ya él venía ciego de una manera espiritual. Y dice que las personas de alrededor escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Y estuvo, dice que lo metieron a la ciudad, y estuvo 3 días sin ver y 3 días en un ayuno total. Paralelo a eso, en Damasco había un siervo del Señor llamado Ananías, y el Señor le habla a Ananías y le dice: ve a esta dirección, a la calle derecha, y busca a Saulo. Una sorpresa para Ananías, porque dice: ¿cómo voy a ir donde este hombre que yo he escuchado que él ha hecho muchos males a tus santos en Jerusalén? Pero Jesús le está diciendo, o el Señor le dice, él ve en visión a un hombre que pone sus manos y recibe la vista. Y es interesante porque Ananías, de pronto al principio con un poco de miedo y temor, fue obediente, porque el Señor le dice: él es instrumento escogido para llevar mi nombre delante de los gentiles y delante de reyes de los hijos de Israel, y le mostraré lo necesario que le es padecer por mi nombre. Este hombre que perseguía ahora iba a pasar a perseguido y a alguien que iba a padecer por causa del nombre de Cristo. Ananías fue clave en la restauración. Guiado por esta visión, va y ora por Pablo, y me llama la atención que él fue obediente, y él le dice: hermano Saulo. Se quitó de pronto de todos estos prejuicios y ya lo acepta como su hermano. Es una muestra de la gracia de Dios. Es un ejemplo claro, la conversión de Saulo, de la gracia transformadora de Dios. Y es un llamado radical a dejar su pasado atrás y a servirle.
y cómo la comunidad cristiana, en este caso representada por Ananías, es importante en ese proceso de transformación del nuevo creyente y de discipulado. Viene un nuevo comienzo para Saulo, que posteriormente será Pablo. Es un nuevo comienzo para él y empieza un punto neurálgico en la historia del cristianismo, ¿verdad? Dice que después de eso inmediatamente él empieza a predicar a Cristo en las sinagogas y diciendo que este era el Hijo de Dios. Aquel que en un momento, en un tiempo, él persiguió, ahora él está diciendo este es el Hijo de Dios. Y la gente lo reconocía, que este era el que llevaba preso a los cristianos. Pero él dice que se esforzaba aún más y confundía a los judíos, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Alguna aplicación para nosotros hoy? Todos en algún momento debemos reconocer, al igual que Saulo, que necesitamos de la gracia de Dios para ser transformados. Estar abiertos a esa transformación, y Dios puede utilizar cualquier circunstancia, por rara que nos parezca o extraña, para transformar nuestras vidas. La iglesia es esencial. La iglesia como cuerpo de Cristo es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Y estamos también llamados a servir a los demás. Esa representación de la iglesia encabezada por Ananías, nosotros debemos estar dispuestos a servir a los demás. Hay áreas de mi vida en las que aún necesito ser transformado por Dios, que su gracia me transforme. Estoy dispuesto a dejar atrás mi pasado para seguir a Cristo. ¿Y cómo puedo yo, como parte del cuerpo, servir a los demás en mi comunidad o servir a aquellos nuevos convertidos y ayudarle en su proceso transformador? Son preguntas que nos quedan de un personaje, o más que de un personaje, de una historia de transformación y de un personaje en el que pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Dios te bendiga.